Bienvenidos al capítulo número 4 del podcast ACI Puse. El día de hoy tenemos el honor de presentar a dos ingenieros de nuestra Facultad de Hábitat, Infraestructura y Creatividad, docentes de la carrera de Ingeniería Civil, el ingeniero Carlos Eli. Un aplauso por favor a nuestro público. Gracias. El ingeniero Juan Sebastián Vaquero. Un aplauso por favor. Bueno, estoy junto con mi compañero James Chingal. Bueno, en este caso usualmente se suele hacer una introducción a disertaciones de manera muy técnica, pero como este podcast es más dirigido a los estudiantes que están actualmente y a los que vendrán, nos gustaría que ustedes mismos se den a conocer cómo quieren que ellos lo recuerden o lo reconozcan una vez entren. No sé si podrían presentar cada uno. Claro. ¿Cómo están? Para las personas que se interesen en el podcast, mi nombre es Carlos Eli, soy ingeniero civil, ya tengo unos años de ingeniero civil, también tengo una maestría en ingeniería estructural. Me dedico a la docencia casi 20 años y también a proyectos de ingeniería. Y lo que quiero dejarles mensaje es que no se crean todo lo que dicen de mí. Yo soy Juan Sebastián Vaquero, también soy profesor de aquí de la facultad. Desde el 2015 soy profesor aquí en la universidad, también graduado en el 2009-10 más o menos, entonces algún tiempito de ingeniero civil también. He tenido chance de estudiar también la maestría y hacer un doctorado hace poco. Entonces ese es mi perfil básico. Listo, muchas gracias Inges por presentarse. Bueno, la temática del podcast del día de hoy es hablar básicamente del antes y el ahora, tanto de la carrera, de la universidad, docencia, estudiantes. Pero antes de enfatizar más en ese concepto, quisiéramos conocerlos más a ustedes en esa faceta de no docencia, sino a ustedes como persona. Entonces, justamente el otro día yo estaba pensando así que preguntarles y me acordaba de una clase que tuvimos con usted, Inge Carlos, en la que usted nos preguntaba, nos puso en la situación, nada de ingeniería, ¿qué es lo que en verdad les apasiona? Entonces yo quisiera hacerles la misma pregunta a ustedes dos, ¿qué les apasiona que no tenga que ver con la ingeniería civil? ¿Se puede empezar usted, Carlos? Bueno, hay muchas cosas que me apasionan, pero una de las cosas que más me apasionan es las matemáticas. Me fascina. Mi mujer se enoja full porque lo único que llego a la casa, en vez de ver un video de cualquier cosa, lo que veo es videos de soluciones de ecuaciones. Eso me desestresa inmediatamente. Sí. Y lo... Y lo otro, tengo otra gran pasión que es los videojuegos. Jugando desde que tengo uso de razón, muchísimo antes de que ustedes nazcan. Entonces son una de las dos grandes pasiones que tengo. Y así también tengo cosas que no me gustan. Una de las cosas que menos me gusta, pero toca hacer, es leer. No, eso sí, no me gusta para nada, pero toca. Y en eso lo que era una reflexión, decía un profesor mío que nos dijo algo, siempre me dejó marcado y dijo, cuando ustedes tienen que hacer algo que no les gusta, tienen que hacerlo rápido. Entonces mejor es hacer eso, aprenderlo, hacerlo rápido y salir de eso. Eso no es. Bueno, por mi parte, digamos que mi perfil antes de entrar a la universidad es bastante diferente a lo que es hoy. Yo me gradué como químico biólogo del colegio porque iba a ser médico. Quería ser paleontólogo como Indiana Jones y quería ser químico como Big Man. Entonces, ¿Crees que es Big Man? seguramente no saben. Había un programa que se llamaba El Mundo de Big Man. Había una rata que se llamaba la Rota Lester, que era la idiota del programa. Entonces enseñaba cómo hacer cositas con química y física básica. Entonces, muy chévere. Entonces, fueron como mis referentes, no Lester, sino Big Man y medicina me gustaba. De hecho, aprobé para estudiar medicina en la central. Y casi que soy ingeniero civil de Chiripa. Entonces, siempre he estado interesado más como en la parte humana, digamos, de las cosas. Entonces, la música me apasiona mucho. ¿Sí? He intentado aprender a tocar algunos instrumentos. Lastimosamente, por la falta de tiempo no lo hago. Pero me gusta mucho la música, me apasiona mucho la música. Yo creería que esa es la parte adicional de la ingeniería. ¿Cuál género sabes específicamente? De todo un poco, pero el blues me gusta mucho. Bueno, continuando con esta rama que estamos siguiendo, a nosotros nos interesa esta parte humana y su opinión al respecto de la carrera, los estudiantes y demás, y vamos a irlo tratando conforme avance el podcast. En este caso, hablando de que es importante tener hobbies como persona, también nos interesa conocer su opinión acerca de qué cualidades, qué valores ustedes consideran que el ingeniero tiene que tener y desarrollar.
Sí. Bueno, digamos que no solamente aterrizado a la ingeniería, sino creo que en particular en cualquier disciplina uno necesita mucha humildad, o al menos las lecciones de vida que me he llevado a lo largo de estos años es el de siempre ser humilde, el tener la cabeza en alto, sí, pero siempre con prudencia de las cosas que uno dice, que uno hace, y sobre todo el respeto al resto de personas. Estamos en una universidad católica, no siempre se habla de estos temas, pero como universidad católica, en teoría, parte de está en el estatuto, está en el código de ética, está en el reglamento general de estudiantes, que nuestra visión tiene que ser hacia actuar en la sociedad, pero digamos bajo el amparo de los preceptos cristianos y cosas por el estilo. Entonces, sin entrar a hacer esto una pastoral o algo por el estilo, sí me gustaría poner énfasis en que lo más importante que cualquier profesional, obviamente en ingeniería todavía más, es la sensibilidad que uno debe tener ante las otras personas, la responsabilidad que tenemos ante el resto. Eso. Gracias. Carlos. Bueno, es complementando lo que dice Sebas, de ley la humildad, pero una de las, y así mismo, no solo en ingeniería, lo que un ser humano debe tener es proactividad. Sin la proactividad no se tiene nada. Puede tener un genio al lado suyo, pero si hace solo, le contratan para moverse de A a B y solo hace eso, quedará perdido en la mediocridad. En una sociedad donde todos hacen el mínimo esfuerzo, la proactividad es lo único que saca a la gente adelante. Y también el respeto. No digo que las generaciones de ahora o las anteriores sean irrespetuosas, sino que el respeto viene del respeto que se tiene hacia uno mismo. El respeto de ponerse una actividad, un horizonte y concretarlo. Como comenzó usted diciendo que teníamos que buscar algún medio de comparación, y es algo que yo siempre, casi todos los días analizo, es ¿por qué ahora pasa de esta manera? ¿Por qué la gente ahora literalmente es como si no se quisiera? Yo sé que parece que no, yo sí me quiero decir, cómo me cuido y todo lindo y bonito, pero el cuidado de uno y el quererse a uno mismo es saberse respetar primero. Si se pone en un norte y a los 5 minutos, ahora sí literalmente a los 5 minutos se desvían, eso no es respetarse. Entonces una de las cualidades que tiene que tener un ser humano es humildad, proactividad y quererse a sí mismo, porque si no se quiere a sí mismo no va a querer a nadie más. Eso sería. Gracias. Y te dije mucho por su respuesta. Siguiendo más por esta parte del ámbito académico, también bueno, nos daba bastante curiosidad el tema de si es que tienen experiencias internacionales. Bueno, Sebas, en tu caso sabemos que estudias afuera, Ingesel, la verdad nosotros no conocemos de sus experiencias. No sé si es que nos podrían contar experiencias afuera, si es que no las han tenido, y en sí, ¿qué consejos nos darían para llevar a cabo estas experiencias? Dale, te toca empezar. A ver, yo soy una persona que viene de un hogar humilde. Yo no he tenido la posibilidad, ni tampoco las ganas, también ya de viejo ya son las ganas, de salir. Pero no significa que no tengo experiencias internacionales. De hecho, casi todos mis amigos están fuera del mundo. Tengo amigos en Alemania, en Italia, en España, en Islandia, en Australia, en Colombia, en Perú, en Chile. Todos mis amigos siempre me dicen, ¿vos por qué no sales? Digo, ya salieron ustedes, solo cuéntenme. Pero claro, la experiencia de salir es muy enriquecedora. Yo máximo he salido a la frontera, de ahí no he salido. No he pasado de la frontera Colombia-Ecuador y Perú-Ecuador. De ahí no, literalmente la línea de la frontera. Pero no significa que en un mundo globalizado no se pueda aprender las experiencias de otros. Sin embargo, si tienen la oportunidad de salir y conocer otra cultura, háganlo. Yo tengo que conocer otras culturas por ojos de otras personas, que jamás va a ser lo mismo. Y las experiencias no tienen que ser solamente en el ámbito académico. Algo que yo me doy cuenta, todos mis amigos son amigos, no amigos de hola, sino de amigos, son experiencias mayoritariamente académicas. Es decir, que tengo amigos afuera, aparte de los videojuegos, que ni se les conocen las caras. No. Entonces, mi recomendación, si son jóvenes y tienen la oportunidad de salir, háganlo, pero háganlo no solamente por salir, sino en el ámbito de
que busquen, aunque sea el intercambio cultural, como mínimo. Bueno, por mi parte, como ustedes saben, hice la maestría fuera del país. Hice en Chile mi maestría entre el 2012 y el 2015. Y el doctorado lo empecé en el 2017 con una pandemia de por medio y lo terminé en el 2023. O sea, la defensa de la tesis al final fue en el 2023, entonces fue un tiempito bastante considerable. Como retomando un poco el tema del que hablaba Carlos antes de la proactividad. Básicamente yo sabía hacer la maestría y el doctorado, digamos que por necesidad incluso, o me atrevería a decir que por necesidad. Es verdad que es una buena forma de adquirir experiencia, pero de pronto Carlos no me va a dejar mentir en este caso. El salir del país y el perderte básicamente del ámbito profesional a veces juega también un poquito en contra. Entonces, yo he tenido la fortuna de conocer otros países, conocer otra gente. O sea, de hecho, mis amigos con los que nos conocemos desde época de maestría todavía tenemos contacto, tenemos un grupo, compartimos información, nos preguntamos cosas. Y son vínculos que nunca se van a perder. Pero siempre creo yo tener un piecito, o al menos el pulgar puesto todavía en el país, en miras de lo que quieres hacer. Entonces, sí, son experiencias que de verdad son inigualables, pero siempre todo tiene que ir con justa medida. Como dice Carlos, sus compañeros de pronto, sus amigos están vinculados directamente con lo académico y poco se han vinculado con tema social o con de pronto conocer más lugares, que a mí me pasó en el doctorado, estando en Europa, que es un sitio tan pequeño y tan diverso. No conocí tanto como otros amigos que estuvieron un año haciendo su maestría y se conocieron en casi toda Europa, entonces todo en su justa medida. Y lo que yo rescato, al menos de la última época en el doctorado, es lo fácil que puede cambiar la vida de un rato para otro. O sea, un momento estás muy bien, piensas que eres lo mejor de lo mejor, y llega alguien a ponerte el dedo encima, como a perrito ahí, y te hace entender que hay cosas que son mucho más importantes que el creerse más de lo que realmente puedes incluso hasta demostrar en algunos momentos. Y una de esas cosas fue la pandemia. O sea, en un país en donde batía récords en muertes diarias de personas en España, te hace replantearte muchas cosas. Entonces, hay varias cosas de que aprender. Eso. Gracias por compartir las experiencias a los dos. En este caso, un poco retomando lo que hablamos cuando estábamos compartiendo, en este caso, los valores que tenía que tener un humano y también un ingeniero, en este caso compartidos, hay una cosa que al menos a mí me da mucha curiosidad saber de los dos. En este caso, creo que tengo noción de que el ingeniero Celi también, después de salir de su carrera, trabajó por un tiempo. En este caso les conozco de Tisebas, pero ¿qué se siente la primera vez que usted firma y se hace responsable o bueno, le cae el peso de la responsabilidad de todo lo que usted diseñe? ¿O cómo lleva ese peso después de egresar y empezar a trabajar? No sé si me expresé. Sí. Bueno, en mi caso, cuando terminé de estudiar la carrera aquí, digamos que mi experiencia laboral en campo como residente de obra fue en la construcción del nuevo aeropuerto. Entonces entré a trabajar con un subcontratista que se encargaba de hacer el vertido y curado del hormigón en la terminal de pasajeros. Entonces fue una experiencia bastante, digamos, muy precoz para mí, porque tenía a mi cargo como 120 trabajadores. Cuando tenía que utilizar un casco y barbiquejo, y siempre me molestaban que barbiquejo para qué, si no puedo llegar nada. Entonces era muy raro, pero digamos que me enseñó mucho de algunas cositas de obra y sobre todo tratar con gente, que es algo que por lo general me ha gustado. Ahora ya no tanto, soy un poco más asocial que nada, pero en ese entonces me sirvió mucho. Trabajé también con un ex profesor ya lastimosamente difunto, Fabián Torres. Fui ayudante de él en modelación y análisis para diseño. Y tengo, o sea, limitada experiencia en diseño con firma de responsabilidad, porque todos los trabajos que hice habrán sido en negro, se dice, o por debajo mientras estaba lejos.
Entonces, tanta experiencia como Carlos de pronto no, pero las veces que he filmado, obviamente sí son las primeras veces, como tú dices, ¿no? Pero si uno confía en lo que hace, en lo que sabe y sobre todo si ha sido lo suficientemente responsable para entender qué es lo que estás haciendo, en teoría no debería haber mucha preocupación. Y de hecho de eso se trata la vida del ingeniero. Sumado a lo que decía Carlos, si algo no te gusta, hacerlo rápido y si a Carlos no le gusta leer, pues tiene que hacerlo y lo más pronto posible. Igual, un profesor nos decía, si estás cansado de estudiar o de leer, mientras hacía el doctorado, decía, pues para descansar lee. Y si es que todavía no sé, no te sientes a gusto, pues lee un poquito más. Y si crees que ya es hora de dormir, pues lee, porque es la única forma de saber qué es lo que tienes que conocer para aplicar. Entonces, nuestra actividad, como cualquier otra, es una actividad que no para, nunca. Ahora con tantas cosas que hay a la mano, nunca tienes que parar. Entonces, mientras te mantengas proactivo y te mantengas al día, no tienes por qué preocuparte, la verdad. Eso es lo que pienso. Carlos, Gracias. A ver, quiero ponerles mejor cómo fue mi experiencia, porque la experiencia de cada quien varía, ¿no? Sí. Yo me gradué a los 21 años y el día que me gradué, mi papá es ingeniero civil, al otro día que yo me gradué ya me puso a trabajar. Pero mi papá me dijo, pues tienes que aprender o sea, ¿qué firmar? Perdón, pero uno cuando sale de la universidad, firmar solo para la cédula. De ahí, mi papá dijo, tienes que aprender. Y lo primero que hizo fue, me llevó a una obra de un colega de él y me puso a trabajar, no de ingeniero, sino me hizo plantar ahí a contar cuántas volquetas llegan. O sea, estar de lo que se llamaba en ese tiempo el inspector de obra. Ahí me pasé quemándome el sol desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a domingo. Primero solo para entender lo que es quemarse el sol. Cuando ya me quemé bien el sol, papá me dijo, ahora ya sabes lo que pasa a la gente. Luego me dijo, ahora sí, vas a trabajar en ingeniero civil, búscate trabajo. Y ese rato fuera de la casa, ve dónde trabajas. Entonces salí a trabajar, y así como Sebas, a buscar donde sea, a trabajar en el oriente. En ese tiempo tocaba, ahora ya casi la mayoría trabaja en la ciudad, pero en ese tiempo tocaba salir al oriente, que estaba enterito de construir. Entonces iba al oriente a trabajar por ahí, y primero aprender a tratar con gente, llevar gente, a manejar bien una camioneta, no, porque no hay chofer, tome la camioneta, ahí está, lleve toda la gente, tome las llaves del camión, suba todos ahí como burros y vaya a trabajar. Entonces, cuando aprendí todo eso, pues mi papá me dijo, ahí sí, ahora sí, sigue tu maestría, porque yo quería seguir al otro día que me gradué. Entonces ahí fui a seguir mi maestría, y ya cuando saqué todo el conocimiento, dije, ahora sí voy a hacer mi primer cálculo. Ahí fue cuando hice mi primer cálculo y lo firmé. Y la primera vez que lo firmé, así con todas las, me cagaba de miedo. O sea, a ver que se haya hecho bien. Pasaba días tras días revisando que se haya hecho bien. Junto con mis socios tenemos más de 500,000 metros cuadrados de diseño. Y cada uno de ellos todavía me quita el sueño. Por más que mi conocimiento ha aumentado, por más que mis socios son doctores todos, buscar que ellos hagan sus cálculos, que los cálculos cruzamos todo, igual no dormimos. Porque al final del día, eso solo es papel. El que construye es otro. Y hay que estar uno presente ahí a ver que se haga lo que uno diga. Y aprender a escuchar, porque no tampoco se las sabe todas. Entonces, lo que quería comentar es que, sí, lo de firmar nunca va a pasar. Lo que va a hacer es minimizarse. Las primeras veces usted no podrá ni dormir, las siguientes será un pensamiento mientras duerme. O en proyectos más grandes, créanme, a mí hasta pesadillas, uno sueña calculando, sueña que calcula. Y se levanta y le escribe el otro, también el otro socio está también en las mismas. Ese rato reunámonos para ver qué hacer. Sí, así toca. Pero es una experiencia linda, porque al final del día me enseña algo que es algo, es humildad, que uno no se la sabe todo y que esto, como dijo Sebas, siempre hay que continuar, siempre va a ser así. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, sí, justamente ahorita escuchándoles en sí la ingeniería civil creo que tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Y sobre todo creo que ocupa las 24 horas del día de nuestro tiempo. Siguiendo con eso, no sé, ustedes, nosotros ahorita hemos tenido la experiencia de ser estudiantes y nosotros mismos decimos, puta, qué ocupados que pasábamos, así. Yo me acuerdo que el Seba se nos burlaba cuando decíamos que estábamos preocupados por una materia, porque siempre nos decía que siempre hay algo más importante.
Entonces, no sé ustedes cómo suministran su tiempo, en dados o cómo pasan en su día. Es una pregunta que yo mismo le he hecho a Carlos. Porque, o sea, a ver, una cosa es pensar en que eres ingeniero, pero también eres hijo, eres hermano, eres esposo, algunos son padres, tienen que ser todo al mismo tiempo. Ustedes son hijos también, además de estudiantes, son amigos, son novios, son todo. Entonces, de hecho, es la pregunta que va para mí de cajón siempre a mis amigos, a mis compañeros. A Nicolás Mora Bowen le pregunto lo mismo. A Oscar sé lo que hace, entonces no me quite el sueño, pero es difícil gestionarlo, pero si haces hábitos, se vuelve todo más fácil. Un hábito, ustedes saben que son prácticas inconscientes prácticamente que tú tienes a lo largo del día, entonces en la medida en la que puedas buscar el escenario adecuado que catalice cierta actitud tuya, digamos que se facilita en alguna medida, pero siempre hay imprevistos, siempre hay cosas que te sacan de foco sobre todo. Y en la actividad como la nuestra el foco es algo muy importante, entonces siempre hay que darse tiempo para todo. Y todo en su justa medida, y siempre hay prioridades. Hay cosas que son urgentes, pero hay cosas que son más importantes, y a veces es más importante dar un abrazo, por ejemplo, a tu mujer que está triste, o llamar a tu mamá que tenía una cita médica, que sentarte a acabar un informe que tengas que hacer. Muchas gracias. ¿Tú, Carlos? Sí, esa pregunta me la ha hecho Sebas, me la hace bastantes personas. ¿Cómo aprendí yo a manejar mi tiempo? Perdón que le haga cagando. O sea, literalmente, yo he intentado todas las cosas que puedan o no funcionar. Algunas me han funcionado, otras no. Unas me han pasado facturas más grandes y otras facturas durísimas. Pero se aprende, no puedo dar una receta. Pero, por ejemplo, algo que le decía a Sebas, una forma de administrar bien el tiempo es consiguiendo buenos socios. Un buen socio, una persona que sepa más que vos. O sea, pero si yo me consigo el que sepa menos, que es menos inteligente que yo, no me sirve. Tiene que ser una persona igual o mejor, y que tenga la misma ética que uno. Porque si no tienen la misma ética, por más inteligente que sea, por más que sea, si no comparten la misma ética, no. Y ahí uno se descarga un poco el trabajo, porque hay que saber confiar, porque uno no puede estar micromanejando lo que está haciendo otra persona. Si no, entonces para eso lo hago yo mismo. Entonces, la primera consejo les diría es conseguir un buen socio en su emprendimiento. Hay que ser emprendimiento, porque empresas son millones de dólares, al inicio son emprendimientos. Un emprendimiento que puede funcionar o no. La segunda es, estoy totalmente de acuerdo con Sebas, hay lo urgente y lo importante. Nunca olviden lo importante. Lo importante primero es la familia, primerito. Antes de cualquier cosa, puede caerse el mundo, pero primero es su familia. Y algún día ustedes estarán casados y van a notar que ahí es primerísimo la familia. Entonces ahí sí, su esposo o su esposa deben ser la prioridad, y si tienen hijos aún más. Y la administración del tiempo, alguna vez, no me acuerdo si ustedes, siempre se me mezclan las generaciones en la cabeza, pero hace unos semestres yo me acuerdo que tuve que a mis estudiantes parar, proyectar en la pantalla, y les puse un discurso que suena extraño, pero es un discurso de Arnold Schwarzenegger, es 4 veces campeón de halterofilia. Dicen, ¿qué hace el ingeniero viendo a Arnold Schwarzenegger de halterofilia? No fue por eso, es por el discurso que él dio. Tiene un discurso maravilloso de cómo administrar el tiempo. Cómo el día en verdad tiene 18 horas activas que uno puede aprovecharlas, y durmiendo sus 8 horas tranquilitos. Entonces, yo les recomendaría así, a las personas que nos estén viendo, los muchachos que están entrando a la universidad, véanse el discurso de él. Es un discurso muy bueno, y para que se den cuenta que el día se alcanza para todo. El problema es, perdón que lo diga, y también se los he dicho a ustedes, se los dije alguna vez, tomen sus celulares y vean cuánto tienen el tiempo de pantalla. Si su tiempo de pantalla es más de 4 horas, algo están haciendo mal. El tiempo de pantalla, no digo yo, lo dice la OMS, debería ser de 1 hora y media, máximo. Pero hay gente en este semestre que me ha mostrado que tiene 9 a 10 horas de pantalla. Entonces, de 9 a 10 horas de pantalla, no va a ayudar. Ahí el tiempo se va de esta manera. Pero solamente dejarles un mensaje nuevamente. ¿Cómo administrar el tiempo? Teniendo un buen colaborador o colaboradora que mantenga su misma ética, que puedan confiar en esa persona,
Y la segunda, dando una prioridad primero a lo importante, no a lo urgente. Créanme, ya cuando crezcan, sean un poco más viejitos, lleguen a mi edad, se van a dar cuenta que lo que antes les frustraba, se alarmaban, se les caía el mundo, ahora ya no es nada. Ya es un martes. Listo, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, continuando con los puntos que más o menos trataron los dos a lo largo de sus respuestas y agradeciendo mucho los consejos que nos van dando, otra cosa que me gustaría preguntarles es, tanto en su vida profesional o ya en su vida laboral o en su vida personal, ¿cuál ha sido bueno, porque aquí sí pasa mucho que los estudiantes al recién conocerlos a ustedes como profesores, los idealizamos mucho, pero como personas también cometemos errores. Entonces me gustaría saber o que nos puedan compartir alguna experiencia, algún error que hayan cometido en este tiempo, que les haya hecho aprender mucho y que les gustaría compartir con nosotros y los que nos ven. Sí, yo siempre les digo, o algunos de ustedes seguramente me habrán escuchado decir, o sea, somos humanos, cometemos errores, hacemos popó, hacemos pipí, igual que ustedes, hacemos todo igual que ustedes, igualito. Algunos se demoran más, otros se demoran menos. Más todavía, sí, pero somos iguales. La única diferencia que siempre digo que hay entre ustedes y nosotros es el año en el que nacimos y las oportunidades que ese gap generacional nos da. O sea, yo tengo de pronto 16, 18 años más que ustedes o mayor que ustedes y eso me ha dado la oportunidad de aprovechar el tiempo, aprovechar entre comillas porque no se puede aprovechar al 100%, pero he tenido la oportunidad de conocer a otras personas, de ir a estudiar, de aprender un poco más, pero es lo que nos separa, solamente una edad y las oportunidades y las cosas que hay en ese intermedio. Entonces, para errores, hay un montón de errores. A veces en broma les digo, o sea, el mayor error es haberme divorciado y luego casarme otra vez. Entonces, empezando por ahí. No, pero, o sea, ya, fuera de bromas. Para errores hay un montón de errores. Errores que te pueden costar eso, un divorcio. Errores que te pueden costar un diseño mal hecho, por ejemplo. Pero todo está, para mí, o sea, por la experiencia que yo tengo, todo está centrado en la mala idea del ego que tú tengas. Entonces, casi siempre los errores, desde mi punto de vista, gravitan alrededor del ego, de quién tú crees que eres, de lo que crees que puedes hacer con y sin permiso. Entonces, siempre considero yo que es necesario dibujar tu límite alrededor de tu metro cuadrado y entender que ese límite no solamente es el que tú pones, sino también la que las otras personas, la que las instituciones, la que la sociedad, la que todo alrededor tuyo también traza para no transgredir ese límite. Eso es lo que pienso yo, ¿sí? Los errores vienen de no respetar, de transgredir esos límites que de pronto tú te has trazado y otras personas te lo han trazado también. Eso. Muchas gracias, Sebas. Carlos. A ver, así, errores. Dense cuenta, yo voy a cumplir 41 años. De errores tengo, pero lo que quiera. Errores fuertes en la ingeniería, por suerte no. Obviamente hay errores, pero así que bruto, que error, no. O sea, errores hay. Y como lo dijo Sebas, los errores vienen del ego, a veces de creerse más allá. No sé si a ustedes se los digo, les decía, uno de los errores típicos que hace un recién graduado es ir por la calle y ve tal y dice, está mal hecho. O eso está así, o eso está así. Y eso también lo hice yo. Es un ego común y corriente que se tiene, pero uno conforme va aprendiendo, ¿por qué abrir la boca? ¿Con qué justificación dije que está? Hay cosas que evidentemente estarán mal, pero a veces hay que cerrar la boca y aprender a escuchar. Así errores que yo recuerdo, así uno que les pueda poner de ejemplo, ya por el 2006, hace unos 20 años estamos en una vía y típico recién graduado que se creía todo, estaba de residente y dije, este es mi frente, de un frente de 42 kilómetros para mí, pelado de 21 años, ¿sabes qué? 22 años ahí. Dice que voy a hacer la vía y me acuerdo que bajó el superintendente, un morlaco que tenía una boca más sucia que me dejó diciendo de todo y me dejó diciendo, no vayas a fundir,
no va, y no me dio explicación. Yo de haber escuchado, de haber hecho, por algo me dijo. Sino que dije, nada, viejo, ¿qué pasa? Trae vodka, los mix. Cuando el rato de la hora, todo el talento se fue y se me fue llevando todo lo que. Por suerte no se llegó a ninguna persona, me llegó a mí, por no saber escuchar. Y ese día yo dije, hasta aquí. Si alguien me habla y me dice algo, tengo dos opciones. Le pregunto por qué y me convence. Y segunda, si no me convence, igual hago lo que digo. Porque si yo no sé más, calladito. Entonces, es cuestión de ellos. Y errores humanos se tiene todo el tiempo. Todos los semestres, sin falta, yo al final de cada semestre, en cada aula, yo les pido disculpas a ustedes por todos mis excesos. Yo sé que me equivoco. Yo digo, perdón por mis equivocaciones y trato de mejorar al siguiente semestre. Aunque sí me la ponen difícil, pero trato. Eso es. Gracias, muchas gracias, Carlos. Bueno, ya como nos estamos orientando ya un poco, ustedes han mencionado esto de las generaciones, cómo era antes, el pasar de los años y demás. Esto es una pregunta más específica, ¿no?, de nuestro capítulo estudiantil. Justamente cuando nosotros lo volvimos a abrir, estábamos ahí revisando las carpetas que están acá y vimos que ustedes ya han tenido relación con el capítulo estudiantil ACI en los años previos, pero no conocemos bien cuál era su relación en un inicio. Vimos ahí que hasta tenían sus nombres, firmas y demás. Entonces, no sé, quisiéramos que nos cuenten cómo era este capítulo estudiantil antes, cómo fue su relación con las personas de antes y demás. A ver, yo entré a esta universidad en el 2017, abril de 2017, antes daba clase justo acá al frente, en la Poli. Cuando yo vine acá, el ACI, el capítulo Ecuador ACI estaba aquí, no solo el capítulo estudiantil, aquí estaba el ACI, lamentablemente lo perdimos. Y en ese tiempo estaba el ingeniero Guillermo Realpe, estaba a cargo. Y él nos presentó con el capítulo ACI y me pareció súper interesante, y perdón que lo ponga, el capítulo ACI lleva muerto siquiera desde el 2018. Recién ahora está reactivándose de verdad. No, 2019, porque fue justo antes de la pandemia. El capítulo ACI en ese tiempo, al igual que ustedes, por eso me alegra, por eso dije, de una vengo para acá, creo que están haciendo algo. En ese tiempo también había gente muy interesada, no solo en hacerlo del ACI, sino en retarse. Entonces me acuerdo en ese tiempo decían, ¿cómo nos retamos? Ya no hagamos la típica bolita de hormigón y vamos a concursar a tal lado. Dije, hagamos algo, les dije. ¿Por qué no llamamos a todas las universidades del país? Y hagamos un concurso de puentes de palitos de madera. Hagamos los estatutos, hagamos las pruebas de carga, hagamos todo esto. Lo hicimos. No se logró todo el país, pero se logró toda la ciudad. Y después se volvió anual. Y estábamos, era muy chévere. Y después, no sé, justo antes de la pandemia, no fue culpa de la pandemia, fue justo antes de la pandemia, de alguna manera las cosas se apagaron. Creo que les quitaron la aula, algo así fue. ¿Cuáles son las diferencias? Yo diría, diferencias como tal siempre van a haber. Yo más diría motivaciones. Las motivaciones veo que se mantienen, y eso está bueno, que una motivación se mantenga en el tiempo, y me alegra mucho de ver que esto esté reactivándose y que ustedes puedan pasar este entusiasmo a los que vienen atrás, porque si no le pasan a alguien más la batuta, otra vez se va a morir. Entonces así fue como lo conocí al capítulo. Sí, muchas gracias, Carlos. ¿Tú sabes? Yo por mi parte estuve un tiempo muy cortito de cuando empezó ACI. De hecho no estoy del todo seguro, pero no me acuerdo quién estaba antes que yo como profesor en el capítulo ACI. Pero me acuerdo que Gonzalo, que fue el presidente en ese entonces, era una persona bastante motivada a hacer las cosas. Y la verdad un ejemplo para el resto de sus compañeros, junto con el vicepresidente me parece, no me acuerdo cómo se llamaba, pero un par de estudiantes realmente ejemplares en el movimiento ACI. Entonces tuvimos la oportunidad de ir a participar en un concurso en la costa, no me acuerdo si era Guayaquil o Esmeraldas, pero nos fuimos. Y después, poco después que regresé, ya salí a hacer el doctorado y entonces no tuve un vínculo muy largo con ellos, pero recuerdo haber estado en los primeros pasos que dieron Gonzalo y su equipo para poder formar ACI. Entonces, tanta experiencia no tuve con ellos, lo que sí sé es que era un grupo que igual estaba muy motivado. Listo. Bueno,
trayendo un poco esto que estamos haciendo, las comparaciones de antes y ahora, hay algo que me gustaría saber y es qué rescatarían de, bueno, también ustedes han pasado, cursado, enseñado desde generaciones antes de la pandemia, vivieron durante la pandemia la enseñanza y también después de esto. ¿Qué diferencias han notado entre estas generaciones a lo largo de este paso del tiempo? ¿Qué errores han notado que repiten las generaciones actuales que podrían mejorarse? Esa sería mi pregunta. A ver, en mi caso particular, como les digo, 2017 yo salí a estudiar y regresé a mediados del 2022 a volver a las clases, entonces digamos que mi percepción del antes y el después es un poco más dramática que la que seguramente habrá sentido Carlos, porque Carlos habrá percibido esto de forma gradual, no sé qué habrá sido peor, si... De golpe, gradual. Pero de todas formas, sin desmeritar a nadie ni a nada, a veces pienso que algunos años atrás había de pronto un reto más grande que ser el profesor, o sea, en enfrentarse a generaciones un poco más curiosas, menos conformes con las cosas que reciben como información. No le vamos a echar la culpa solamente a la pandemia, sino a este cambio generacional. Siempre decimos que ahora somos, incluso nosotros somos más inmediatistas, que todo queremos ya, que estamos acostumbrados a que todo pase en un segundo. Alguna vez escuchaba a alguien justamente hacer un comentario sobre redes sociales, por ejemplo, y creo que él compartía con algún grupo de estudiantes, no me acuerdo si era con ustedes, que ahora estamos tan acostumbrados a ir haciendo scroll en redes sociales y ver un gatito lamiéndose las patas y luego un asesinato en Minnesota y luego un presidente que dimite y luego perritos y luego otro asesinato y Siria, Irán, o sea, estamos tan acostumbrados ahora a confundir las cosas que todo nos parece igual, que todo ha perdido el peso de los problemas. Entonces ese perder la razón o el peso de lo que cada cosa tiene, creo que nos perjudica un montón como sociedad, que la sociedad empieza en la familia, educación, entorno, digamos, y luego afuera, ¿no? Pero para mí, entonces, el cambio hay, siempre ha habido cambios, siempre una generación se queja de la anterior o varias generaciones de las anteriores, entonces tu abuelo se quejará de lo que eres tú ahora o de lo que son, como la música, por ejemplo, entonces siempre va a haber cambios. El problema es que estos cambios nos están llevando a un caos, a algo que no debería estar dándose o que debería un poco controlarse. Gracias, Carlos. Bueno, ustedes saben lo que opino siempre, les digo esta clase. Voy a tratar de verbalizar de una manera para que escuchen los que vienen de la... Sí. Verán, como digo, yo voy casi 20 años haciendo esto, en distintas fases. Y yo he visto, verán, la sociedad se mueve como una sinoide, todo el tiempo está subiendo y bajando, todo el tiempo, y siempre va a pasar, eso es inevitable. El problema es que desde el 2015 estamos haciendo esto, baja, y vamos a llegar a un punto y vamos a llegar al fondo. En este momento el fondo es crítico, porque los fondos que hemos tenido en la década, por si acaso, les pongo en perspectiva, hay algo que se llama exámenes PISA. Los exámenes PISA miden cuál es el nivel de comprensión crítica y comprensión lectora en el mundo. Ecuador en el 2015 quedó en el puesto 270, 2 puestos antes de llegar al final. Solo 2 países le ganaron en ser los peores. Congo, República Democrática del Congo se llamaba ese tiempo, y los de otro país. Y cuando estaba en guerra, ahora que digamos que estamos en guerra. ¿Y qué hizo Ecuador en ese momento? En vez de decir, vamos a arreglar esto, se salió de las pruebas PISA. Esa fue la solución. Tapemos el problema, no veamos. Y eso se está viendo ahora. No me voy a dejar mentir, aquí el Departamento de Psicología, hay las estadísticas nacionales, solo el 40% de los estudiantes universitarios tienen lectura crítica. Es decir, que solo el 40% de la gente de entre 19 a 25 años sabe leer.
Esa es la realidad del Ecuador. Hay otro país que está peor, es Estados Unidos. Estados Unidos está mucho peor, por un índice mucho más alto que haberlo visto gradual o de golpe. No, el problema es que fue de golpe. El problema, yo recuerdo claramente, fue en el 2018. Hasta el 2018 la gente le gustaba lo que hacía. Yo alguna vez les pregunté, ¿a ustedes les gusta su carrera? ¿Les apasiona su carrera? Yo podía tomar el 2018 a cualquier estudiante de ingeniería civil y terrenos. Lloraban, se les salían las lágrimas diciendo que amaban a su carrera. Aquí he preguntado y dicen, no, porque me salió en la prueba del CNESID que tenía que seguir esto. No están aquí por gusto. Y perdón por no poner nombres, pero hay gente que en el 2019 siguió la carrera y a vez en cuando me escribe gente y me dice, ingeniero, no voy a ejercer, simplemente voy a ejercer, no es lo mío. ¿Qué hago ahora? Digo, bueno, es joven, todavía pueden buscar algo que les guste. ¿Cuál es la diferencia? Todas las generaciones se critican, y es normal. Ustedes van a criticarlos, después vendrá, ya no será Bad Bunny, será qué cosa, ustedes dirán, eso no es música, cualquier cosa vendrá. Pero es generacional. La generación son cada 21 años. Eso es una generación. El problema es que ahora estamos hablando cada 3 años. Cada 3 años. Si ustedes conversan con la gente del primer semestre, no les van a entender. Tengo sobrinos que están entrando a la universidad y hablan un idioma que ni les entiendo. No les entiendo. Y su hermano mayor te dice, no sé qué estará diciendo. Entonces, es un problema de retención, no de voluntad. Porque todos, evolutivamente, estamos preparados, a menos que tengamos alguna discapacidad. Evolutivamente tenemos la misma capacidad cognitiva. Entonces, no es ese problema. Y de hecho, tenemos mejor alimentación que hace 20 años. Tenemos mejores estándares de vida que hace 20 años. Acceso a información todo el tiempo. El problema es la convicción, el querer todo instantáneo. Estoy de acuerdo con Sebas, y todos los psicólogos dicen que es el problema de la instantaneidad. Todo queremos para allá, no queremos profundizar y solo seguimos un checklist. Es decir, hoy tengo que ir a la universidad, check. No es que voy a la universidad porque quiero ver mi futuro, solo es porque hoy tengo que salir de la casa y poner un check. Y para las generaciones que nos ven ahora, que van a venir, les dejo un pensamiento. A los que están entrando ahorita a la universidad, yo quisiera que se hagan un ejercicio y escriban un papelito al inicio del semestre, hagan una bóveda o pongan en una casilla y pongan qué esperan en 5 años, a ver si lo cumplen. Les hago una apuesta, que no habrá ni el 10% de la gente que sepa qué quiere a 5 años. A lo mejor lo sepan a 6 meses. Entonces esa es la diferencia, no hay una proyección de sí mismos. Y eso lleva a otro punto que les había dicho. Y no es un punto mío, por caso me encanta ver también psicología, y ahí lo mencionan, es que la gente no se quiere. Y como no se quiere, no piensa en su yo del mañana. Y no hablo del mañana de mañana aquí, sino la proyección a 1, a 2, a 3, a 5 años. Cuando vayan a sus casas, preguntar a sus papás, cuando se casaban, ¿qué proyección hicieron? Seguramente ellos proyectaron los siguientes 20 años de su vida. Y ahora tenían, no creo que lo logren, pero ya proyectaron, vamos a ser tal. Solo les dejo ir botando esa pelotita. Listo, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, ya el último bloque para ir finalizando. Todo lo malo creo que lleva algo bueno en sí. Entonces quisiéramos que, bueno, ya nos dijeron que está haciendo lo malo de nuestra generación con respecto a la anterior. Pero quisiéramos ver si es que logran destacar algo que quizás sí sea bueno en nuestra generación con respecto a las anteriores. No, yo sí quiero decir una cosa, no hay bueno ni malo. Es decir, hay que tomarlo con cuidado esa palabra. La palabra bueno y malo lleva un peso cognitivo fuerte detrás. Yo hasta ahora creo que tengo 3 estudiantes en mis 20 años que he dicho que son malos. 3. O sea, porque en verdad sí son malos. Pero la palabra es diferente. Y las generaciones, no solo ustedes, sino las generaciones que vienen, no son malas, son diferentes, pero diferentes no competitivamente. O sea, el problema es que si ustedes se ponen a competir con una generación que les supere 5 años hacia adelante,